El expresidente Ollanta Humala nos atiende a esta hora de la noche. Él postula nuevamente a la presidencia de la República. Señor Humala, bienvenido. Gracias por esta entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, un 73%, de acuerdo a la última encuesta del Comercio Ipsos, señala que definitivamente no votaría por usted. Tiene usted un antivoto muy duro. ¿Por qué insistir? Bueno, nosotros insistimos entre las razones que hay es porque la crisis económica, sanitaria, laboral, porque hemos perdido más de 8 millones de puestos de trabajo, hacen que necesitemos un gobierno que tenga experiencia y paradójicamente no un salto al vacío como decían de mí en el 2006. Y por otro lado, lo que vemos es que en este quinquenio, que considero un quinquenio perdido, se ha amenazado la gestión del gobierno nacionalista que yo presidí. Por ejemplo, los programas sociales, las reformas que hicimos como la reforma de salud, la reforma educativa, entre otras, y las obras de infraestructura que dejamos para el siguiente gobierno están paralizadas. Entonces tenemos, por un lado, por ejemplo, pensión 65, que ya no cobertura al 100%, porque ha aumentado 5 puntos aproximadamente la pobreza en el país y no se ha ampliado el presupuesto. O beca 18, el Programa Nacional de Becas, que en mi gobierno creamos el programa y dimos 100.000 becas. Hoy día no están llegando ni a 50.000. Entonces, cuando vemos que la gestión de gobierno no se ha continuado, entonces nosotros tenemos la motivación, el deber moral de ponernos nuevamente los chimpunes y entrar a la cancha, porque el Perú no se puede paralizar. Llamó la atención, por lo menos por aquí, que haya usted respaldado a su hermano Antauro. Pareciera que es una forma de atraer votos respaldándolo. Usted ha dicho recientemente que, y cito, creo que Antauro ya ha pasado mucho tiempo en la cárcel. ¿Cuál es la pretensión con este acercamiento o esta declaración, señor Humala? Gracias por permitirme aclarar esto. Creo que el contexto no se aclaró bien en todo caso, ¿no? Cuando me preguntaron, estábamos hablando del Congreso de la República, que yo considero un Congreso golpista. Yo he señalado que este Congreso cometió un acto de sedición, por decir lo más suave, y si no es rebelión. Mi hermano está preso por rebelión, ¿no? Y con él han sido muy rigurosos de tal manera que inclusive cuando ha estado con COVID no lo han evacuado. Y mientras ya muchos militares han retornado al penal Virgen de las Mercedes, a él lo mantienen en Ancón. En ese contexto es que yo he dicho que todos tienen que ser medidos con la misma vara, pero yo creo que lo más tangible es que cuando yo he sido presidente no lo indulté, porque era una ilegalidad indultarlo, porque hay una ley que justamente la dio Fujimori, en la cual no hay indulto al delito de secuestro agravado. Y lamentablemente mi hermano tiene ese delito, por lo tanto yo no podía indultarlo, ¿no? Ahora, lo que quisiéramos entender es esta asociación. Usted completa, digamos, la declaración y nos habla de bancadas golpistas, tal como la está señalando, pero su hermano Antauro precisamente tiene una bancada que votó en favor de la vacancia de Vizcarra. Su hermano Antauro respaldó a Manuel Merino. Su hermano Antauro, de acuerdo a unos audios publicados durante la primera moción de vacancia de septiembre, buscaba salir libre por medio de la agitación social producto de la vacancia. Es decir, su hermano Antauro también estaba en la movida para desestabilizar lo que finalmente sucedió. Sí, y seguramente muchas personas más, ¿no? Acá lo que nos debe interesar... No, pero hablaba de Antauro. Son los congresistas que votaron por la vacancia de una manera inconstitucional. Mucha gente puede haber estado a favor, otros en contra, pero acá el partido lo están jugando los congresistas. Son los que tienen la representación del electorado y tienen la capacidad del voto, y a través del cual vacaron a un presidente en las condiciones que no correspondían. No, claro. Lo que le decía es que precisamente su hermano Antauro respaldó y estuvo activamente llamando incluso a Manuel Merino amigo, cercano, compañero. Entonces, se da cuenta. Digamos, su hermano de algún modo está detrás de esa bancada que también agitó la situación. Puede estar detrás, al costado, arriba, abajo, delante. Eso es irrelevante. Lo relevante acá y que es de interés nacional son los congresistas que votaron por la vacancia
Ellos son los que tienen responsabilidad penal en todo caso, y no los que puedan haber apoyado o no apoyado, eso es otra cosa, ¿no? El tema acá, para no perdernos, es si el Congreso cometió un golpe de Estado o no, y qué responsabilidad hay del gobierno con el Congreso sobre la situación política, económica, sanitaria que estamos viviendo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno llamado de transición o provisorio en estos pocos meses que le queda? Yo hice una sugerencia que era que mejor era que adelante las elecciones porque tenemos un Congreso que está legislando fuera de su ámbito legislativo, valga la redundancia, está tomando acciones como si fuera ejecutivo, ¿no? Y todo eso le ha pasado la factura al presidente porque es dentro de su gestión que está pasando todo esto. Sí, ciertamente. Usted sostuvo que se debían adelantar las elecciones porque el Congreso está desbocado y aprobando normas inconstitucionales, pero al parecer la propuesta no ha tenido mayor acogida en los demás grupos políticos. Hoy el gobierno se ha pronunciado en pleno y ha vuelto a señalar que garantiza elecciones libres, neutrales y transparentes. ¿Para usted ofrece esto un marco de estabilidad para los comicios de abril? Yo creo que yo no dudo de que el gobierno, por más que sea de uno de los partidos que está compitiendo en la lid, vaya a perder la objetividad y la imparcialidad. Creo que tengo una buena opinión del presidente. Pero estamos en un momento de tormenta, ¿no? Estamos viendo ahora, lamentablemente, que las vacunas no van a llegar cuando se ofrecieron. Y eso no es responsabilidad de este gobierno, es del anterior que ofreció algo sobre el cual no habían trabajado de manera eficiente. Pero en un momento de tormenta, lo que debe haber es un gobierno más sólido, más fuerte, que no tenga un horizonte de meses, sino un horizonte de años. Bueno, las circunstancias han hecho esto, ¿no? ¿Perdón? Las circunstancias, digo, han hecho que sea un gobierno transitorio de 8 meses. Claro, pero el presidente, haciendo un acto de patriotismo y generosidad, puede adelantar las elecciones. Además, es lo que le manda la Constitución. Cuando él es el presidente del Congreso y el mandato constitucional, cuando asume el cargo de jefe del Estado, es que convoque inmediatamente a elecciones. Lo que él ha hecho es ratificar la convocatoria de un expresidente. Pero él no ha convocado en sí unas elecciones. Entonces, él podría hacerlo, tiene el respaldo de la Constitución. Claro, puede ser problemas administrativos. Ahora, la logística sería feroz, ¿no? Miren todo lo que hay que trasladar, movilizar, ánforas, no va a haber voto electrónico en medio de la pandemia, es tremendo, ¿no? Eso no es un problema en realidad. Yo he tenido la experiencia de conducir dos procesos electorales, o liderarlo en todo caso, ¿no? Porque eso lo conduce el órgano electoral. Pero eso no es ningún problema, se les da su presupuesto y lo hacen inmediatamente. Además, la OMP tiene una expertise, una experiencia de décadas conduciendo procesos. Yo creo que si se coordina podría hacerlo, si quieren, 45 días, por ejemplo, ¿no? Pero ya está la decisión tomada y hay que respetar la decisión del gobierno. La pregunta es, ¿qué va a hacer este gobierno de aquí hasta el 28 de julio? Vamos a algunos temas de campaña, activos y pasivos también, señor Humala. ¿Cómo no? ¿Cómo sostener un discurso anticorrupción con una investigación por haber recibido supuestos dineros de Odebrecht? Es decir, la justicia no ha dado un veredicto, usted podría ser inocente o culpable, tanto como su esposa. No se ha emitido una sentencia. Eso para hablar en estricto de acuerdo a los hechos. Pero hay evidencias, hay imputaciones, hay testimonios. Repito mi pregunta, ¿cómo sostiene un discurso anticorrupción con las acusaciones que penden sobre usted? Bueno, hay algunas cositas, ¿no? Cuando dices que hay evidencia y que podría ser culpable o inocente, yo creo que la Constitución manda, como toda democracia, todo país civilizado, no el juicio popular que pueden hacer medios de comunicación, sino la presunción de inocencia, aún en un proceso de juicio oral en el cual nosotros no estamos. Y en segundo tema, no tenemos ninguna acusación de corrupción. En varias oportunidades te he escuchado hablar con mucha atención, pero te quiero aclarar, yo no tengo ninguna acusación por corrupción. En eso estás equivocado. La acusación que tenemos una investigación fiscal es por supuestamente haber recibido dinero en el eso 2006, es corrupción. Del presidente. No, eso no es corrupción. Corrupción es recibir coimas. ¿Recibir dinero de una empresa constructora no es corrupción? ¿Perdón? Recibir dinero de una empresa constructora, de acuerdo a la acusación,
Lo acusa la Fiscalía, pues. La Fiscalía acusa, no los Pero, medios. Jaime. La Fiscalía. Jaime. Entonces, ¿usted me está diciendo que eso no es corrupción? No, Jaime. Justamente te quiero aclarar porque creo que estás mal informado. Yo no estoy a mí no me está investigando la Fiscalía Anticorrupción, sino la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Y por qué la Fiscalía de Lavado de Activos y no la de corrupción? Pero en un Porque caso nosotros de corrupción que se llama lavajato. Pero me dejas hablar. No, pero es que ¿Me dejas hablar? lo que se Pero trata, déjame aclararte, lo que se trata es dejar las cosas claras, con todo respeto, ¿no? La sí, Fiscalía... claro, pero si no me dejas hablar, ¿cómo podemos aclarar las No se cosas? trata de eso. La Fiscalía de Lavado de Activos, de un caso que se llama lavajato, que es el caso de corrupción más sonado de América Latina. Ahora sí continúe. Ya, te vuelvo a insistir, estás equivocado. No lo estoy. En el caso de nosotros, no se nos está acusando por haber recibido coimas. No se nos está acusando por haber direccionado contratos, pero previo pago de campaña. A nosotros se nos está denunciando de supuestamente haber recibido aportes de campaña, que no es ilegal, por si acaso. De acuerdo a la ley de partidos políticos, un aporte de campaña, un aporte de campaña prohibido, es una falta administrativa, no delito. Ahora, ¿qué le dice la acusación? Que en el año 2006 recibimos aportes a nuestra campaña, cuando no éramos funcionarios públicos, del presidente Chávez. No tienen ninguna prueba y han sacado testimonios de ex candidatos que en la Fiscalía se han tirado para atrás. Ahora, el caso de Toledo y el caso de Puchito. Permítame Pero la déjame interrupción. terminar un minuto, por favor. Permítame la interrupción. Okay. Usted tiene una investigación abierta por el caso Gasoducto del Sur, otra por el Club de la Construcción. La fiscal de la Nación lo está investigando. Ya, por partes y cucharadas. Gracias por hacerme recordar esto. Porque en principio también en eso no estás informado. No tengo ninguna acusación sobre eso. Son investigaciones de carácter El gasoducto preliminar. tampoco. No tengo una acusación. Es más, pero no hay hay acusación hoy día sobre gasoducto. Hay Son una investigación investigaciones. fiscal. Pero mira, si no me dejas hablar, déjame primero terminar lo de lavajato y de ahí te cuento lo otro. Ya, pero es que En usted el estaba 2011 diciendo algo que estaba incompleto. Continúe ahora sí. Gracias, Jaime. En el 2011, la acusación es de supuestamente haber recibido aportes a nuestra campaña cuando no éramos funcionarios públicos, cuando eso no es delito, ¿no? Del presidente Lula, no, Jaime, del presidente Lula y del Partido de los Trabajadores, y en el cual la empresa Odebrecht es el delivery, es el vehículo operativizador. Es el que operativiza el aporte a la campaña, sin ningún tipo de condicionamiento. Sobre esto, el Partido de los Trabajadores, por escrito, ha rechazado semejante imputación. ¿El fiscal Juárez tiene alguna prueba? No tiene ninguna. Lo que tiene es el testimonio del colaborador Barata, que no tiene ningún testigo. Ningún testigo. Bueno, de acuerdo no tenemos al ninguna testimonio, cuenta offshore, no tenemos cuentas bancarias, no hay ninguna transacción, nada de eso. De acuerdo al testimonio, el señor Barata se reunió con su esposa en un departamento en la calle Armendáriz y allí le entregó los millones de dólares y luego, esa es una investigación. La otra investigación es la que le acabo de señalar. Usted tiene una investigación abierta por gasoducto, por el caso Gasoducto del Sur. Terminemos el otro tema, pero por eso, Jaime. pero es que ¿Esa es una prueba? Sí, de lo que se trata es prueba. tener la información completa para que nuestro público se haga una idea, digamos, entera de la situación. Tu público también debería escuchar mi versión, respeto no solamente y con toda claridad. De eso se trata. Entonces, yo complemento lo que usted está diciendo. Tiene, repito, una investigación abierta por gasoducto, el Club de la Construcción, luego la Fiscalía de la Nación lo está investigando. El exministro Paredes en el Club de la Construcción le entregó dinero por el club, es la tesis fiscal, y gasoducto, y todo eso está con la fiscal Zoraida Ábalos. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Gracias, Jaime, por dejarme hablar. No, le he hecho una pregunta. En el tema terminando el tema de aportes de campaña, que no es un delito, que nosotros hemos rechazado, hemos presentado nuestra lista de aportantes, lo que tú llamas prueba, no es una prueba, es un colaborador que da una versión interesada, ¿no? Y que tiene que ser corroborada para que tenga valor. No es uno solo, perdóneme nuevamente la interrupción, pido la palabra.
No es solamente Barata, es Marcelo Odebrecht, es Mameri, es Miglaccio, es Garreta, además de Jorge Barata. Todos esos colaboradores, estás no estoy equivocado, todos esos colaboradores han declarado lo mismo y sus testimonios han coincidido. ¿Qué tiene usted que decir? No, estás equivocado, no han declarado lo mismo. Y te explico. Los directivos de Odebrecht no dicen haberme dado plata. Lo que están diciendo es que la autorizaron y que no verificaron. El señor Barata es el único que dice que entregó la plata. ¿Tiene algún testigo? No tiene ningún testigo. Él es un colaborador eficaz, o sea, él es un delincuente. Por lo tanto, todo lo que él declare es sospechoso y tiene que ser corroborado. Eso dice la ley. Y él hasta ahora no ha podido corroborar Por eso tiene nada. Que ir a simplemente juicio. Su versión. Pero algo más, Jaime, de repente, para ayudar a ver la figura. Tú sabes que el señor Barata, junto con Marcelo Odebrecht y Mameri, han sido denunciados por la empresa Odebrecht en Brasil por extorsión y chantaje. Sí. Porque les han estado cobrando millones de dólares para mantener una línea de defensa corporativa. Ahora, frente a eso que tú dices, bueno, ¿qué dicen los ejecutivos de los que manejaban el dinero de Odebrecht? Yo le voy a decir qué dice su exministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Jorge Merino asegura que usted y su esposa entonces ya pasamos al otro caso. Se reunieron con Jorge Barata para favorecer a Odebrecht. No, todo es Odebrecht, entonces, no es otro caso, es el mismo caso, es Odebrecht. Jaime, estamos hablando ya de otra cosa, entonces pasamos de este tema. No, es que lo que tú estás hablando ahí es caso gasoducto. No es aportes de campaña. Pero es a Odebrecht. Y la misma fiscalía lo tiene separado. No es lo mismo. Sí, es lo mismo, porque los dineros provinieron de Odebrecht. Y luego, de acuerdo a testimonios, repito, 6 directivos de Odebrecht, más un exministro suyo, señala, el exministro, repito, Jorge Merino, dice que usted y la señora Nadine Heredia se reunieron con Jorge Barata para favorecer a Odebrecht. ¿Qué tiene usted que decir? Que estás equivocado. ¿Cuáles serían los 6 directivos de Odebrecht? A ver, vamos a contarlos de vuelta. Marcelo, perdón, son 5. 5. Me excedí en uno. Marcelo Odebrecht, Mameri, Miglaccio, Garreta y Barata. 5. No, pues estás equivocado, hombre. Garreta no es de Odebrecht. Garreta nunca ha trabajado para Odebrecht. No ha trabajado para Odebrecht. No he trabajado. Él es publicista. Él no ha trabajado para Odebrecht, no es funcionario de Odebrecht. Ya. Y además... No tenía que ver con la cadena de pagos. Bueno, pero una cosa es eso, ¿no? Y es diferente. Pero que se contactaba con Odebrecht para justamente hacer llegar los dineros. Tampoco dice eso. Pero ¿no contrató Odebrecht a Garreta? No, por eso sería largo explicarte, pero estás equivocado. Garreta Usted solo dice que estoy equivocado, pero no me refuta ni un solo argumento. Su única refutación es estás equivocado. Si y no estoy equivocado, tengo información. Y se la estoy confrontando a usted con todo respeto y usted solamente me dice que estoy equivocado. ¿Cuál es su argumento de defensa? Pero te lo estoy diciendo, si no estás escuchando. No, solo me dice que estoy equivocado. El único que dice que habría entregado un aporte a la campaña por orden del Partido de los Trabajadores es Barata. Lo que dice Marcelo Odebrecht y Mameri es que ellos autorizaron un pago, pero nunca verificaron si se hizo o no se hizo. No les consta que se hizo. No hay ninguna offshore, ninguna transferencia bancaria de esta naturaleza. El supuesto aporte de la campaña que vendría el Partido de los Trabajadores ha sido rechazado por la presidenta del Partido de los Trabajadores. Entonces, de todo el caso, lo que tienes es una persona que es un colaborador eficaz. No es una persona, discúlpeme que lo interrumpa nuevamente. Sí existe esta cadena de testimonios. Le vuelvo a decir, Marcelo Odebrecht, Mameri, Miglaccio, Garreta, contratado por Odebrecht, que trabajaba con Fabre. Barata, Garreta le paga a Miglaccio. Y Odebrecht entregó a la fiscalía toda la ruta del dinero. Miren, yo tenía preparado un cuestionario de varias preguntas de agenda, pero usted vino y dijo, te voy a aclarar a ti las cosas que has dicho. Entonces, yo lo que hago es sacar mis archivos y le saco a usted las evidencias, le respondo y no tiene usted cómo responderme. Entonces,
yo quería de verdad irme también a otros temas, pero si usted va a seguir diciendo que yo estoy equivocado, le voy a seguir refutando que no estoy equivocado. Entonces, bueno, lo que tiene que pasar, como le decía hace un momento, es que la justicia, en un juicio, que ojalá se lleve pronto, llegue a una sentencia en la que digan que usted es inocente o es culpable, pero de que hay evidencia, la hay. Ese es el punto, señor Humala. Con todo respeto, se lo vuelvo a decir. Ya, yo no quiero seguir ahondando en este tema porque creo que no nos vamos a entender. Solo déjame aclarar algunos temas, ¿no? Tal vez pueda ayudarnos a entender las cosas. Primero, ¿no? El único que dice que ha entregado un aporte a la campaña es el señor Barat. Mamer y Marcelo no dicen que han entregado. Ellos dicen autorizaron pero no verificaron. Barat es una cadena de responsabilidades y una cadena de testimonios. Nuevamente, Jaime, no, es que Jaime, hay que decir las cosas completas, señor Humala, nada más. Pero, por favor, déjame terminar. Te pido, por favor, que me dejes terminar la idea, ¿no? Porque me cortas y la idea se pierde. Y la gente no va a entender qué estamos hablando. Entonces, le aseguro que sí. Los otros directivos que manejaron la famosa Caja 2 no corroboran lo que dice ni Barata ni Marcelo. Es más, Silva, el que era el había un codinome. Pero, por favor, ¿me puedes dejar hablar? O sea, pero diga las cosas completas. Si usted no dice las cosas completas, lo voy a tener que interrumpir. Okay, ¿de qué quieres hablar? Porque creo que no. ¿Qué quieres hablar? Usted está exponiendo y dice las cosas sobre el caso Odebrecht incompletas. Entonces yo le tengo que decir que existe un codinome llamado Campaña Nacional, que están en los servidores Drowsys y MyWay Day 2, que su exministro Paredes le entrega varios millones por el Club de la Construcción. Ahora sí, continúe. Tengo que decirte que no está bien así, ¿no? Si no me dejas hablar es casi imposible que podamos hilvanar siquiera una idea. Yo quisiera llevar la entrevista a responder todas tus preguntas, pero tampoco puedo permitir, ¿no?, que me interrumpas o no me cortas las ideas. Y yo no quiero cambiar tu manera de pensar para aquello. Yo te respeto, creo que eres un periodista inteligente. Pero lamentablemente tengo que decirte que no es exacto lo que dices. La línea directiva tiene una versión. El único que dice que ha pagado es el señor Barata, no tiene ninguna prueba. Él es un colaborador que tiene que corroborar lo que dice porque es un delincuente y por lo tanto lo que él dice es sospechoso porque está en canje muchas cosas en Brasil. En la línea ejecutiva no dice eso. El señor Silva no dice ni siquiera que me conoce. Y cuando dicen pagos, él señala que esos pagos fueron a una empresa de comunicaciones en Brasil. Ahora, los codinomes a que te refieres cuando hablan de campaña nacional y otros codinomes, yo no tengo ningún codinome. Y es más, ¿no? Nosotros hemos presentado esa supuesta orden de pago como pruebas en el expediente. ¿Por qué? Porque si ven las fechas de esas órdenes de pago, no coinciden con la campaña electoral. Están hablando hasta de diciembre del 2011. Entonces, ¿quién miente? Marcelo, Barata, porque ellos dicen que Barata dice que habría pagado en la primera vuelta, Marcelo dice la segunda, y esas órdenes de pago están hablando del segundo semestre. En el tema del Club de la Construcción, ¿no?, lo que está claro es que el ministro Paredes tiene que explicar esto porque a la luz de los hechos, ¿no?, es muy grave. Ha habido evidentemente un cartel. Antes de que continúe, lo he dejado hablar. Ahora, antes de que pase a lo del Club de la Construcción, justamente la anotación de Marcelo Odebrecht, ya famosa, de aumentar Keiko a 500, tenía que ver con la cantidad que le daban a su campaña. ¿Recuerda usted eso? Bueno, ¿no? Esa es la versión, no es un hecho, esa es la versión. Había una anotación, usted la vio, aumentar Keiko a 500. Sí, eso debe ser. Era para equiparar o subir el bueno, eso es lo que suponemos y que en un juicio se verá. Eso es lo que suponemos, ¿no? Exactamente. Eso es lo que suponemos, pero ni tú ni yo podemos asegurar. Claro, Barata se queja con la matriz brasilera y Marcelo Odebrecht dice, ya, dale 500 más
a Keiko. Sí, ¿Se acuerdan, tú no? estás narrando la versión de los delincuentes. Estás hablando del delincuente No, está Barata en el con el expediente delincuente fiscal. Odebrecht que interpretan una Está en el anotación, expediente ¿no? fiscal. Sí, sí, está en el expediente, pero Está. no todo lo del expediente es verdad. Si no, ya no habría juicio. Pues, No, son ¿no? justamente Entonces, testimonios, evidencias, porque la anotación no la anotación es una evidencia. Entonces, todo eso va al juicio y, como le sí, decía hace claro, un momento, claro. son varios Claro, funcionarios, sí, yo ya conozco este exgerentes de tema Odebrecht y porque no necesito también ser abogado para publicistas entender que... cómo es el procedimiento. Lo que te Exactamente. quiero aclarar es que dos delincuentes, el delincuente Barata con el delincuente Odebrecht, dan una interpretación a esa anotación. Eso se verá en el juicio. Eso se verá, si le dieron o no le dieron 500 a Keiko, ¿qué significa? Eso se verá en un juicio. Pero no dicen que me han dado a mí esos 500. Muy bien. Señor Ollanta Humala, mire, le voy a ser absolutamente honesto. No pensaba dedicarle tantos minutos a este tema, pero como usted abrió esta beta, esta caja de Pandora... No me eches a mí, por favor, no te acepto eso. Tú eres el que has abierto esto y para bien. Yo tenía, pero creo que le estamos de dando verdad, mucho varios tiempo a un otros tema. temas y mire, nos hemos pasado Sí, claro. 13 minutos, le estamos dedicando, digamos, ya debería yo haber terminado a las 10, pero, digamos, estamos continuando con la entrevista por respeto, por la deferencia, digamos, de usted haber aceptado esta entrevista, pero lamentablemente tenemos que ya terminar. Me están pidiendo que Espérate. se Sí, bueno, termine el yo programa, te entiendo, pero mira, yo lamento. brevemente, por favor. Si quieres, córtame la entrevista. No. Nadie está bueno, diciendo entonces, eso. Nadie está diciendo eso. Pero es que en realidad no hace falta, no, pero por eso. me has invitado Sí, y pues, pero no hemos tocado más temas por eso. porque Entonces, existes en un tema y no quieres reconocer. Vamos a hacer una cosa, por eso le digo, vamos a hacer una cosa. El tema del juicio y el tema de la fiscalía lo dejamos acá. Creo que las evidencias que usted ha explicado y las evidencias que yo he explicado, creo que el público suficientemente va a tener una impresión. Entonces, déjeme, por favor, cambiar de tema y terminar la entrevista con 3 temas puntuales. Vamos a hacer una excepción y vamos a irnos unos minutos más y le voy a hacer preguntas relacionadas a la campaña. ¿Está usted de acuerdo? Mira, no estoy de acuerdo. Me parece que tú has abierto esta beta y yo no voy a permitir. Ya, no pues, porque cuando yo le pregunto, le hablo simplemente del juicio y le hablo de la fiscalía. Y usted me dice, te voy a aclarar, y usted empieza a sacar y a sacar, entonces yo tengo que corroborar. Has tocado el tema de la campaña y has tocado el tema de gasoducto. Y tú quieres que pasemos a otro tema sin que me permitas defenderme. Me parece que como anfitrión estás mal. No, porque lo he dejado a usted hablar. No quieres que diga nada sobre el gasoducto. Digamos, yo lo he dejado a usted hablar hay temas más y yo importantes le he confrontado porque una entrevista periodística no es solamente que una persona hable, ¿no? Sino una entrevista periodística es escuchar al entrevistado y si existe algún indicio o algo que no está completo, el entrevistador tiene el rigor de interrumpir. Y le he dicho cada vez que lo he interrumpido, señor Humala, con todo respeto lo tengo que interrumpir. ¿Usted desea decir algo más sobre el tema del gasoducto? Brevemente, por favor. Y si desea pasar a otro tema. No, mira, Jaime, creo que has orientado la entrevista al tema judicial y simplemente tengo que puntualizar. En el tema del club no tenemos nada que ver. ¿Qué tendríamos que ver? Ese es un tema del ministro de Transportes, que evidentemente está comprometido porque ni siquiera un ministro decente, honorable, llama al presidente y dice, presidente, esto no ha pasado, yo voy a defender la gestión de gobierno y el honor. No me ha dicho, nunca me ha llamado, ¿no? Y por las versiones que sabemos, todos es un colaborador. Entonces, acá ninguno de los colaboradores del Club de la Construcción nos ha metido a nosotros, ninguno. Es este señor que obviamente para salvar su cuello está tratando de involucrar a más gente. Acuérdate, Jaime, los audios de Martín Belaúnde, donde Belaúnde decía que tenía que acomodar su versión a lo que le decía el fiscal Juárez y que lo tenía agarrado, ya sabes de dónde, al fiscal, porque su caso ya había prescrito en Bolivia y por lo tanto no le correspondía la ampliación de extradición. Entonces, el tema del manejo de los colaboradores es un tema muy oscuro que tiene que aclararse. Y en el tema del gasoducto, la empresa Odebrecht, para variar Odebrecht,
nunca ha reconocido que ha cometido un delito en el tema de gasoducto. Lo que ha reconocido es que ha habido pagos a privados, ¿no? Pero no delito, sino debió haber sido incluido en el acuerdo de colaboración. Eso puntualmente para aclararte, ¿no? Para que todos nos informemos. No sé si tienes todavía tiempo, te puedo contestar algo más. Preguntas muy cortas para terminar la entrevista, señor Humala, y repito, estamos extendiéndonos del programa justamente para completar nuestro cuestionario, o por lo menos una parte de él. ¿Cuál va a ser la participación de su esposa en esta campaña? ¿Para eso quieres utilizar mis minutos? No, ninguna. Mira, te cuento para ayudarte en la entrevista. Vengo de Sierra Central, hemos conversado con las comunidades ayánicas, hemos visto la problemática, estamos viendo que los problemas puntuales es que son una década perdida donde los programas sociales han retrocedido. Hay proyectos de irrigación que se han quedado paralizados. Y acá en Lima estamos hablando del COVID, pero acá no solamente es el COVID, también es el dengue, ¿no? El día de ayer han llevado al consejero regional de Junín, de Satipo, al Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, y está en una situación de pronóstico reservado por dengue, por dengue. Entonces, creo que no debiéramos descuidarnos de lo que es la campaña de lucha contra el dengue, la chikungunya, que acá en Selva Central es un tema muy delicado, Jaime, ¿no? Muy bien, señor Humala. Le pido, por favor, si es que, además, la campaña es muy larga y siempre habrán temas que surjan, le pido, por favor, que en las siguientes semanas podamos tener una entrevista mucho más calmada, mucho más temática y, sobre todo, que pueda reflejar lo que usted pretende hacer nuevamente en la presidencia. Le agradezco por esta entrevista. Ha sido el señor Ollanta Humala, expresidente de la República y candidato a la presidencia con nosotros. Palabras finales, señor Humala, antes de terminar. Te agradezco la entrevista, te agradezco la cortesía de haberme invitado, ¿ya? Pero la próxima vez creo que debiéramos leer más el expediente porque a veces confundimos a la gente. Y cuando me preguntas si tengo entereza o no sé qué palabra empleaste para presentarme en este proceso electoral, sí la tengo, Jaime. Yo no me he escapado del país. Yo enfrento las cosas de frente porque soy inocente, no tengo ningún problema. Sin embargo, a nosotros nos agarran, en todos los casos tenemos un conjunto de casos y los estamos enfrentando todos y vamos archivando caso por caso. También te invitaría a que averigües qué casos ya se archivaron, ¿no? Para que veas cómo poco a poco nos estamos defendiendo y muy haciendo bien, señor Humala, le agradezco por esta entrevista. Nos hemos excedido 20 minutos, pero creo que lo han valido. Ha sido el señor Ollanta Humala, expresidente de la República, que quiere volver a ser presidente. Solo algunas palabras para terminar. No era el tono o el contenido que hubiésemos esperado. Yo me debo a ustedes y ustedes eligen vernos o no. El señor Humala, durante la entrevista, quiso, y por eso es que nos extendimos, como ustedes han visto, quiso decirme en todo momento que yo estaba equivocado. Una estrategia muy feble, muy suave, muy rebatible, ¿no? Porque lo que yo le he citado son evidencias fiscales. No es cierto que solo el señor Barata tenía ese testimonio. Repito, lo tenía Marcelo Odebrecht, lo tenía Mameri, lo tenía Miglaccio, lo tenía Garreta, lo tenía el propio señor Barata. Odebrecht contrató a Garreta, ¿no? Y me dijo, oh, pero Garreta, ¿no? Ha sido una defensa muy débil. Entonces, no es que yo tengo que interrumpir cuando escucho cosas a medias. Sencillamente porque el público, o sea, ustedes, no merecen escuchar solo una parte. No es dable. Entonces, cuando a un candidato que ha sido presidente y quiere volver a hacerlo, trata de, ¿no?, llevar las cosas por un sendero conveniente para él, acá no estamos hablando de veredictos ni de sentencias, ¿no?
Acá estamos hablando de evidencias. Entonces hay varios testimonios que señalan lo del dinero. El dinero, él decía, el señor Humala decía en la entrevista, solamente campaña. Bueno, no, pues no es solamente campaña, porque también, como lo hemos dicho durante la entrevista, un exministro suyo, Jorge Merino, de Energía y Minas, señaló que el señor Humala y la señora Nadine Heredia se reunieron con Jorge Barata para favorecer a Odebrecht. Dicho esto, terminamos un poco así accidentados, pero hay que aclarar. Así es. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí el programa. Cifras del coronavirus para terminar, ¿las tenemos? ¿Tenemos las cifras del coronavirus o también se han saltado por ahí? ¿Las tenemos? A ver, tenemos 1.782 casos nuevos. ¿Ya? Mucha atención. 884 en las últimas 24 horas. Son 18 más. Mucho cuidado. 884 casos en las últimas 24 horas. 18 más. 898 son de los 7 días anteriores. 16.892 pruebas tomadas. Tenemos 3.909 hospitalizados, 3 más. 1.096 en unidades de cuidados intensivos, 18 más. 41 peruanos muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Y 1.806 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.